Puede tomar su lugar. Hemos estado hablando acerca del corazón, estos últimos domingos. Y hemos estado hablando acerca de, definimos qué es lo que es el corazón. Y hemos hablado acerca de el cambio que tiene que ocurrir en nuestro corazón para poder servir al Señor. Amén. Y hoy quiero hablarle acerca de un corazón obediente. Diga conmigo, un corazón obediente. Aló, sí. Un corazón obediente. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, verso 8 al 9. Me alegra los que traen para tomar nota. Muy bien, Freddy, te felicito. Anita, te felicito. ¿Sabe? Es muy importante, Jan, te felicito, muy bien. Es importante, amado, que usted cuando venga al templo, a la iglesia, usted traiga algo para anotar. Es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque eso nos va a ayudar en varias cosas. Número uno, nos va a ayudar a poner mayor atención. Cuando uno toma apuntes, uno pone mayor atención. Lo segundo que ocurre es que usted va a obtener una mayor retención. Amén. No de líquido, sino que de la palabra de Dios. Amén. Gracias, hijo. No me di ni cuenta cuando me trajiste el vaso. Entonces, Hebreos capítulo 5. ¿Cuántos quieren tener retención de la palabra y no de líquido? Muy bien, Hebreos capítulo 5, verso 8 al 9, un corazón obediente. Dice la escritura: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Diga conmigo, Jesucristo aprendió a obedecer. Ahora mire, si Jesús tuvo que aprender la obediencia, Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros, que somos simples seres humanos, tenemos que aprender obediencia? ¿Sabe que cuando Jesús vino a la tierra, dice la palabra del Señor, que Él se despojó? La palabra en griego para despojarse es kenosis, que quiere decir que Él se vació. ¿De qué se vació Jesús? Jesús se vació de todos sus atributos que tenían que ver con el poder de Dios y quedó solamente con los atributos que tenían que ver, los atributos morales de Dios, su amor, su justicia, su santidad. Entonces, todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, Él lo hizo no porque era Dios, porque Él se vació, ¿me está entendiendo? Él era un hombre. En su naturaleza, Él era Dios, tenía naturaleza divina, pero Él todo lo que hizo en la tierra lo hizo porque Él era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso que usted en las Escrituras, cuando usted lee los Evangelios, usted ve que Jesús se apartaba a lugares desiertos y Él oraba. Cuando usted ve los Evangelios, usted ve a un Jesús que tiene hambre, que tiene sed, que se cansa. ¿Se ha fijado? Si Él hubiera operado como Dios mientras estaba aquí en la tierra, Él no hubiera tenido necesidad ni de comer, ni de dormir, no hubiera llorado, no hubiera sentido tristeza, alegría que Él sintió. Entonces, Él estuvo aquí en la tierra, Él era 100% Dios, 100% hombre, pero Él escogió vaciarse de todo lo que a Él lo empoderaba para caminar en esta tierra como un hombre guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y guiado por la voz del Padre. Entonces, por eso dice la palabra que cuando Jesús salió del desierto, Él entró al desierto una vez que Él fue bautizado, lleno del Espíritu Santo, pero Él salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Entonces,
Jesucristo, el Hijo de Dios, Él, mientras estuvo caminando aquí en la tierra, caminó como un ser humano común y corriente. Por lo tanto, Él tuvo que aprender obediencia. Entonces, fíjese lo que dice acá Hebreos. Dice, y aunque era hijo, está hablando de Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué cosa aprendió? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, fíjese, Jesús tuvo que aprender obediencia y vino a ser autor de salvación para los que le obedecen. Entonces, fíjese, todo tiene que ver con obediencia en el reino de Dios. Jesús tuvo que aprender a obedecer ¿a quién? Al Padre Celestial. Y Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos. Entonces, hago una pregunta acá. ¿Cuántos quieren aprender a obedecer a Dios? Yo quiero aprender a obedecer a Dios. Amén. Entonces, escuche, nadie aprende a ser obediente si primero no padece. ¿A cuánto nos gusta obedecer? A nadie le gusta obedecer. A mí no me gusta obedecer. Está en la naturaleza humana la rebeldía, el hacer las cosas a mi manera, como yo quiero, como yo me imagino. Somos llevados de nuestras ideas, decimos en Chile. Somos porfiados, somos rebeldes. Entonces, Dios tiene que permitir que pasemos por situaciones para que aprendamos en la prueba a obedecerle a Él. Yo tengo que aprender obediencia. Y a nuestra naturaleza adámica no le gusta ser obediente. No le gusta. Cada uno de nosotros, dentro de nuestro interior, hay un ser rebelde que quiere hacer las cosas a su manera. ¿Verdad? Creo que eso es una realidad. Ninguno de los que estamos acá puede decir, no, yo soy completamente sumiso al Señor. Eso es mentira. Cada uno de nosotros quiere hacer su propia voluntad. Entonces Jesús, por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Diga conmigo, Jesús aprendió porque padeció. Amén. Entonces escuche, aprendemos obediencia a través de la corrección más que a través de la instrucción. ¿Qué es la instrucción? La instrucción es la enseñanza. Acá venimos a la iglesia todos los días domingos para ser instruidos. Pero lo que respecta a la obediencia, hay una tendencia en nosotros que nos hace aprender obediencia más a través de la corrección que Dios nos hace en nuestra vida que a través de la instrucción. Entonces, el padecimiento produce obediencia. Entonces, pregunto otra vez, ¿cuántos quieren aprender a obedecer a Dios? Usted va a padecer. Se cocinó solo con sus palabras. Porque el padecimiento produce obediencia. ¿Se entiende? El padecimiento va a producir sí o sí obediencia. Ahora escuche, todo corazón que ha sido transformado por el poder sobrenatural de Dios manifiesta la obediencia como una de sus características fundamentales. Estamos hablando del corazón. Estamos en la serie acerca del corazón. Entonces, un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios va a manifestar obediencia al Señor. Y escucha acá, obedecer no es fácil. Tomar la decisión de obedecer es una de las mayores dificultades que encuentran los creyentes cuando comienzan a acercarse a Dios con el deseo de someter su vida entera a Él. Y esto ocurre porque los seres humanos somos rebeldes, independientes y egocéntricos por naturaleza. Entonces, la obediencia nunca va a ser algo fácil en nuestra vida. Siempre vamos a querer tener la razón. ¿A cuánto le gusta perder una discusión? Yo cuando tengo una discusión, como cualquier persona, con mi esposa o con un amigo, con mi suegra, quiero tener la razón. Siempre todos queremos tener la razón. Gracias, Freddy, por tu apoyo. Entonces, ser obediente no es fácil, porque ser obediente implica abdicar al trono de mi propio corazón. ¿Se entiende?
Porque la obediencia siempre va a ser hacia otra persona. Nunca voy a ser obediente a mí mismo. O sea, cuando yo soy obediente a mí mismo, estoy reflejando un espíritu de independencia, de rebeldía, de querer hacer las cosas a mi manera. Pero en Dios, escucha acá, en Dios, en el reino de Dios necesitamos obediencia. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces, si vamos a ser obedientes, Dios se va a ocupar, y ese es el problema de los creyentes, amados. Dios se va a ocupar de pasarnos por una escuela de padecimiento para que aprendamos obediencia. Entonces, ¿es difícil ser un hijo de Dios? Es difícil, pues, hermano. ¿Es difícil someterse a la voluntad de Dios? Es difícil, pues, hermano. Es difícil. Pero para allá vamos, amén. Mire, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones y no endurezcáis más vuestra cerviz. La circuncisión, escuche, es una cirugía para quitar el prepucio, que es la piel que cubre la punta del pene, de la parte íntima del hombre. Esa es la circuncisión. Y antiguamente, cuando Dios escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo en el antiguo pacto, hoy estamos en el nuevo pacto, ¿ok? Pero en el antiguo pacto dice la Biblia que Dios le mandó a Moisés la señal del pacto. Primero fue con Abraham, pero después fue instituida como una ley en Israel, que cada niño varón que nacía en Israel al octavo día debía de ser circuncidado. O sea, debía pasar por este rito en el cual se cortaba el prepucio, que es la piel que cubre al pene en la punta, se quitaba el prepucio y esto era la señal del pacto. Ahora, esto era algo doloroso, obviamente, para el bebé que lo sufría y sangraba bastante. Entonces, eso denotaba que Dios estaba haciendo un pacto con Israel, con los hijos de Israel. Y este versículo dice: circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones. O sea, lo que Dios quiere hacer con nuestra vida no es que los varones de la iglesia nos circuncidemos. Imagina usted, un día se me ocurre decir: no, todos los varones de esta iglesia nos tenemos que circuncidar. Freddy, para cantar adelante, tiene que ser circuncidado. Imagínense. O el Vicente, para poder trabajar en la multimedia, hay que circuncidarlo. No, eso era antiguamente, pero ahora, en estos tiempos, el Señor lo que quiere es que circuncidemos nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjese que el verso continúa, dice: y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Saben lo que es la cerviz? La cerviz es la nuca. Esa es la cerviz. ¿Y por qué dice el Señor no endurezcan la cerviz? La cerviz era el lugar en el cual se ponía el yugo sobre el animalito, sobre el buey, se ponía el yugo ahí en la cerviz. Entonces, ser duro de cerviz, se hablaba del animal cuando el animal no quería ir donde el arriero quería que fuera. ¿Arriero o no? Arriero. Sí, estoy confundido. ¿Cómo se llama el que hace las cosas de hierro? Herrero. Ahí me está confundiendo ahí Satanás en la mente, pero no, está bien. Era arriero, está bien. Entonces, ser duro de cerviz significa yo querer hacer mi propia voluntad. Entonces, Dios le está hablando, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, cuando yo soy una persona rebelde, soy un duro de cerviz. Cuando soy una persona porfiada con Dios, quiere decir que soy un duro de cerviz y que tengo que circuncidar mi corazón. Amén. Entonces, nosotros estuvimos hablando todo estos domingos que el corazón espiritual es la parte más íntima del ser humano. Por eso Dios nos pide que circuncidemos nuestro corazón. Entonces, circuncidar el corazón tiene que ver con que yo saco de mí, con que yo permito que Dios venga y circuncide de mí esas áreas que sé que me van a llevar a la rebelión contra Dios. Y eso es un proceso que duele.
La circuncisión sin anestesia duele, ¿verdad? Porque es la parte más sensible del hombre. Entonces es algo que duele. Pero Dios ahora quiere que circuncidemos nuestro. Ayúdenme a predicar. Dios quiere que circuncidemos nuestro corazón. Muy bien. Proverbio 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado de repente y no habrá para él medicina. Leámoslo otra vez. Dice: el hombre que reprendido, que hace que endurece la cerviz, será quebrantado de repente y no habrá para él medicina. Esto quiere decir que la persona que de continuo endurece su corazón para con Dios, Dios lo va a tratar. Dios lo va a tratar. Y ese trato siempre es con quebranto. Entonces nosotros debemos de rendir el corazón al Señor, porque la palabra dice que el hombre que reprendido, o sea, el hombre al que una y otra vez se le dice: vuelve tu corazón al Señor, deja de hacer esto, deja de hacer esto otro, tienes que aprender a poner al Señor en primer lugar, tienes que aprender a congregarte, tienes que aprender a buscar a Dios, tienes que aprender a ayunar, tienes que aprender a estar en la presencia de Dios, tienes que fijar que el día domingo es el día del Señor, no es para ir a jugar a la pelota, no es para ir a ver el partido, es el día del Señor. ¿Está acá conmigo? Entonces, el hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, está todo el tiempo porfiando, endureciendo el corazón en contra de Dios, de repente va a venir quebranto sobre él y no habrá para él medicina. Entonces la persona que es corregida o disciplinada por Dios y elige voluntariamente desobedecerle, sufrirá las consecuencias de su propia desobediencia. Es complicado hablar del corazón. Yo le podría hablar de avivamiento, de la gloria de Dios, que Dios quiere prosperarnos, bendecirnos, pero necesitamos un tiempo en que Dios trate nuestro corazón, amén. Si vamos a crecer en el Señor, si vamos a ser creyentes de verdad, porque hay creyentes de verdad y hay creyentes que no son de verdad, pero si vamos a ser creyentes de verdad, Dios tiene que tratar nuestro corazón, amén. Entonces Dios pide que circuncidemos nuestro corazón para que seamos obedientes. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, a través del padecimiento aprendió la obediencia. Entonces, vamos a ir a este punto. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? Escuche, obedecer es simplemente cumplir la voluntad de quien manda. Eso es obediencia. Cumplir la voluntad de quien manda. En mi casa mando yo. Y en mi casa, ¿y por qué se ríen? Y en mi casa también manda mi esposa. Y los encargados de obedecer, en este caso, son mis hijos. Ellos son los encargados de obedecer. Y obedecer es simplemente cumplir la voluntad de quien manda. Entonces, cuando estamos en la casa y mi hijo ya ha jugado un tiempo bastante con su PlayStation, yo le digo: hijo, apaga el play. Pero papá, pero es que todavía no termino la partida. Apaga el play. ¿Y él qué tiene que hacer? Obedecer. Mis hijos son muy obedientes, gracias al Señor. Danielito es muy obediente. La Paula es obediente, pero menos que el Daniel. Tiene un carácter más tipo pastora. Pero al final hace caso igual. Son obedientes. Entonces, obediencia o obedecer es simplemente cumplir la voluntad de quien manda. Amén. Ahora, escucha, esto es más profundo todavía. El término obediencia indica el proceso, diga conmigo, proceso, que conduce de la escucha atenta a la acción. Eso es obediencia, es el proceso que conduce de que yo escucho a que yo hago, que puede ser duramente pasiva o exterior, o por el contrario puede provocar una profunda actitud interna de respuesta. Entonces, la obediencia es el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. Entonces, vea esto. Número 1, para yo poder obedecer, primero yo tengo que escuchar. Si yo no escucho a Dios, ¿cómo voy a obedecer a Dios? O
sea, mi hijo Daniel, para que él pueda ejecutar mi voluntad como papá, primero tiene que aprender a escuchar. De ahí que hay gente que se hace la sorda y no quiere escuchar a Dios. ¿Me está entendiendo, verdad? Ahora, escuche. Tú puedes elegir obedecer a Dios de buena gana u obedecer obligado. Porque si obedecer es cumplir la voluntad de quien manda, yo puedo hacerla de buena gana o lo puedo hacer obligado. Ahora, ¿cuál cree usted que es la obediencia que agrada el corazón de Dios? ¿Obedecer obligado o obedecer de buena gana? De buena gana. Genuinamente. Exactamente. Así, una de las cosas que a mí me gusta de Daniel, de mi hijo, y hablo de mi familia porque son las personas con las que yo trato continuamente, es que él es dócil para obedecerme. Él muy pocas veces me alega. Entonces, y a los que somos papás, a los que son mamás, ¿sí o no que cuando el hijo obedece en forma inmediata nos dan ganas de darle todo? El mismo hijo que obedece la misma orden, pero que hace atado, dice, pero ¿por qué? Pero nos dan ganas de aforrarle su coscacho. ¿Sí o no? Sí, dice la Anita por acá, bien fuerte. ¿Qué pasa por aquí, Felipe? Entonces, amados, nosotros tenemos dos maneras de obedecer al Señor. De buena gana, o sea, de corazón, o decir, voy a obedecer a Dios, pero por dentro estoy desobedeciendo. Eso no agrada a Dios. Eso no tiene recompensa. Tiene recompensa cuando yo obedezco al Señor de buena gana. Ahora, obediencia también quiere decir sumisión a la autoridad por elección. En el reino de Dios tenemos que obedecer a Dios en todo, no solamente en lo que nos acomoda. Entonces, por ejemplo, la palabra de Dios dice en Hebreos, este versículo no está, me lo sé, dice, obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Entonces, de repente puedo yo decirle a Freddy, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto, por favor. Y después dice, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué me mandan a mí? ¿Por qué yo tengo que limpiar afuera? ¿Por qué tengo que pasar la aspiradora en la iglesia? Entonces, dice la palabra, obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, dice la Escritura. Porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque si no, no os es provechoso. Entonces, en el reino de Dios siempre va a haber un orden. Entonces, por ejemplo, aquí en la iglesia, yo soy el pastor. Y entonces esa hermosa señora que está ahí, que es mi suegrita, me tiene que respetar como pastor, porque aquí yo soy su pastor. Pero en la casa, yo soy su yerno. Entonces ahí me gritonea, ahí peleamos. No. Nos llevamos muy bien nosotros dos, siempre nos tiramos mucha talla. Pero acá en la iglesia, yo soy el pastor. ¿Se entiende? Entonces hay un nivel de obediencia. Lo mismo me pasó, por ejemplo, con Anita, ella es mi cuñada, nos llevaba muy bien también. Acá yo soy su pastor. Y a veces, cuando yo le doy algún consejo, yo voy donde ella le digo, Anita, ahora te tengo que hablar como pastor. Y ella sabe que ya es otro nivel de relación. Pero cuando estamos en la casa y nos comemos un asado y celebramos el 18 de septiembre o en la fiesta, ahí somos los cuñados. ¿Me está entendiendo, verdad? Pero acá yo soy su pastor. Entonces, nosotros debemos de entender que en el reino de Dios tenemos que movernos por relaciones de obediencia, porque el reino es un reino de orden. ¿Me sigue, verdad? El reino de Dios es un reino de orden. Entonces, la obediencia, escuche, es una persuasión interior. Por lo tanto, la verdadera obediencia no nace en la mente, sino que nace en el corazón. Uno nunca va a obedecer de corazón a menos de que sea persuadido por dentro. Por lo tanto, si no tienes una convicción interior, finalmente no vas a obedecer o no lo harás de corazón.
Lo otro importante es que la obediencia no se impone, sino que es una elección por convicción interior. Entonces, mi hijo me obedece porque él en su interior tiene una convicción que yo soy su papá. Freddy, cuando lo mando a hacer algo relacionado con el ministerio, con la iglesia, me obedece porque hay una convicción interna dentro de él que yo soy su pastor. Ahora escuche, toda obediencia va a ser probada. Todos son leales, fieles y obedientes hasta que hay un roce, hasta que hay algo que está apretando la relación. Entonces nosotros debemos de entender que debemos ser obedientes al Señor de corazón y a las autoridades que Él ha dispuesto. La palabra dice, obedeced a vuestras autoridades. Dice, toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, lo llevo a la parte práctica. Por más que a mí no me guste, porque no me gusta el presidente que tenemos ahora, por más que a mí no me gusten sus políticas, no me guste cómo piensa, no me gustan las leyes que quiere impulsar, yo tengo el deber de obedecerle, porque es una autoridad. Pero ¿qué es lo que yo hago entonces para lidiar con lo que no me gusta de él? Oro por él y descanso. ¿Se entiende? Ahora, ¿dónde nace la obediencia? ¿Cómo podemos ser gente obediente? Número uno, la obediencia fluye del amor a Dios. Juan 14:15 dice de la siguiente manera: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, para que yo pueda obedecer a Dios, yo primero tengo que amarlo. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo yo voy a fluir en obediencia hacia el Señor? Cuando lo ame, cuando quiera agradar su corazón, cuando sienta temor de lastimar el corazón de Dios, yo voy a obedecerlo en forma automática, por amor. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cuando amamos a Dios, nuestro deseo es obedecerle. Es más, le expresamos un amor genuino obedeciendo su palabra. Entonces, aquí hay algo muy importante. A veces yo le puedo decir a algún joven, oye, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo al Señor con todo mi corazón, pastor. Sabe que el Señor es lo primero en mi vida. Entonces, ¿por qué estás en fornicación? Wow. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, el que desobedece los mandamientos de Dios, en realidad no le ama. No estoy inventando nada. Ahí, ¿verdad? Entonces, cuando amamos a Dios, nuestro deseo es obedecerlo. Escuche, cualquier amor que nos impida seguir sus mandamientos es un amor falso o un amor ilegal. Cualquier amor que se interponga entre el amor de Dios y yo es un amor ilegal. Le pongo un ejemplo. Jesús dijo que el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, no, él dijo, no es digno de mí. Eso no quiere decir que yo voy a aborrecer u odiar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis hijos. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que mi amor por él tiene que ser más grande que mi amor que yo tengo por mi mujer, por mis hijos. Yo tengo que amar más al Señor. Por eso el primer mandamiento es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego Jesús viene y dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Ahí la puso difícil, ¿verdad? Tengo que amar a mi hermano como Él me ha amado a mí. Eso es tremendo. Entonces, si me amáis, guardaré mis mandamientos. Entonces, para obedecer de corazón al Señor, yo debo de enamorarme de Él. Si usted no se enamora de Jesús, siempre va a estar entre que le obedece y no le obedece, entre que sigue sus mandamientos y no sigue sus mandamientos, porque no está Él en el primer lugar de nuestro corazón. Pero cuando nosotros nos enamoramos del Señor, entonces yo le quiero obedecer en todo. Ahora, el punto es: ¿cómo me enamoro de Dios?
adorándole a Él, escuchando su palabra, esforzándome para ponerlo en el primer lugar de mi vida. ¿Sabe cuál es el lugar en el cual somos transformados? Es el lugar de la oración. Ahí es donde somos transformados. Un hombre, una mujer que ama a Dios es un hombre de oración y es un hombre de adoración. Cuando usted aprende a adorar a Dios, entonces usted va a aprender a obedecerlo, porque el Espíritu de Dios lo va a impulsar a esa obediencia. Entonces, el amor es la motivación detrás de la verdadera obediencia. Diga conmigo, el amor es la motivación detrás de la verdadera obediencia. Entonces, ¿de dónde nace la obediencia? Nace del corazón y fluye del amor a Dios. Número 2, la obediencia también fluye de la fe en Dios. La palabra griega que se traduce como obediencia u obediente en el Nuevo Testamento es la palabra hupakoe, que significa escuchar atentamente e implica acatamiento o sumisión. Entonces la obediencia fluye también de la fe en Dios, porque para escuchar a Dios yo tengo que creer que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Me sigue, verdad? Entonces, la obediencia fluye de la fe en Dios. Y para eso yo tengo que escuchar atentamente. Dice la palabra que la fe viene por él. ¿Ve cómo está todo relacionándose? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, obediencia fluye de la fe. Pero para que yo sea una persona de fe, tengo que primero oír a Dios. Amén, porque la fe viene por el oír. Entonces, una de mis oraciones en este último tiempo, y le aconsejo a que usted también lo haga, cada vez que estoy en la presencia de Dios, le digo lo siguiente. Le digo, Señor, dame un oído atento para escuchar tu voz y dame un corazón obediente para hacer tu voluntad. Diga conmigo, Señor, dame un oído atento para escuchar tu voz y dame un corazón obediente para hacer tu voluntad. Mire, esa es una oración que Dios sí o sí va a terminar recompensando, porque esa es una oración que busca agradar el corazón de papá. Entonces, Señor, dame un oído atento para escuchar tu voz, dame un corazón obediente para hacer tu voluntad. Entonces, la obediencia también fluye de la fe en Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, verso 17 en adelante. Dice, como está escrito, te he puesto padre de muchas naciones delante de Dios, de quien creyó que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como que son, el cual creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Está hablando de Abraham. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi muerto, teniendo como 100 años, y la muerte de la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe, dando gloria a Dios. Escuche, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Escuche, Abraham obedeció a Dios porque él estaba plenamente convencido. En otras palabras, Abraham confiaba en que Dios era poderoso para cumplir sus promesas. Dios convenció a Abraham en su corazón, no en la mente, y eso hizo que fuera obediente a la voz de Dios. Abraham obedeció, escucha acá, porque él estaba plenamente convencido. Mire, Abraham era un hombre rico en Medio Oriente. Él habitaba en Ur de los Caldeos. Y un día Dios le habla
Y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedeció porque estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir su promesa. Yo tengo montones de promesas de Dios que en este momento solamente son promesas, pero yo, para poder caminar en una realidad de esas promesas, primero yo tengo que tener un corazón obediente y tengo que estar plenamente convencido. Entonces, número uno, la obediencia va a fluir de mi amor por el Señor, y número dos, la obediencia va a fluir de la fe que yo tengo en el Señor. Entonces, cuando yo soy una persona de fe, yo fluyo en obediencia. Escuche, una persona con un corazón obediente escucha la palabra de Dios con atención, acepta su autoridad y se somete a su voluntad por elección, con la total convicción de que Él hará todo lo que Él ha prometido. Entonces, cuando yo soy una persona de fe que camina en fe, yo escucho lo que Dios me quiere hablar y yo obedezco, porque yo creo que el obedecer va a traer una bendición a mi vida. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, la obediencia a Dios nace en el corazón, no en la mente. Ahora escuche, esto es muy importante. Tener un corazón de verdadera y total obediencia significa hacer lo que Dios manda, como Dios lo manda y cuando Dios dice. Se lo voy a repetir para que lo pueda notar. Un corazón de verdadera y total obediencia significa hacer lo que Dios manda, como Dios lo manda y cuando Dios dice. Tal corazón de obediencia refleja una verdadera fe. Escuche, a veces nos ponemos de acuerdo con Dios acerca de lo que Él nos manda, pero aún así no lo obedecemos en el cómo ni en el cuándo, por lo que terminamos obedeciéndolo solo parcialmente. Entonces, cuando Dios nos dé una palabra que Él desea que nosotros obedezcamos, tenemos que hacer lo que Él nos dice, cómo Él nos dice y cuándo Él nos dice. ¿Sabe por qué? Porque una obediencia parcial para Dios es desobediencia. Yo no sé si usted agarró lo que estoy diciendo. Una obediencia parcial es desobediencia para Dios. De ahí que mi obediencia al Señor tiene que ser de todo corazón. Y tengo que obedecerlo como Él me lo dice y cuando Él me lo dice. Esto es muy importante, amados santos de Dios. Entonces, por ejemplo, si Dios me hablara y me dijera, siémbrale a Freddy 20,000 pesos. Si yo digo, Señor, no le voy a sembrar 20,000, le voy a sembrar 10,000, ya es obediencia parcial. Para Dios es desobediencia. No estoy haciéndolo. Lo que Dios me dijo. Si Dios me dice, siémbrale a Freddy 20,000 pesos, quiero que lo hagas, quiero que vayas al cajero, saques el dinero, le pases el billete y quiero que lo hagas ahora. Si yo voy y lo hago en una semana más, ya es desobediencia, porque no obedecí a Dios ni en el cómo ni en el cuándo. ¿Me sigue, verdad? Entonces, para obedecer al Señor, tenemos que, número uno, hacerlo de todo corazón. Y número dos, tenemos que obedecer también lo que Dios manda, cómo Dios lo manda y cuando Dios lo dice. Porque esa es la verdadera obediencia. Pastor, no estoy tan convencido. Vamos a 1 Samuel capítulo 13. Versículos 13 y 14. Dice, y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. En otras palabras, Samuel está diciendo a Saúl, fuiste desobediente, ¿verdad? Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste
lo que el Señor te ordenó. Ahora, ¿qué era lo que Saúl no había obedecido? En ese tiempo, el pueblo de Dios, Israel, estaba en guerra con los filisteos y con varios pueblos. Y antes de ir a la guerra, ellos tenían que hacer sacrificio al Señor. ¿Y sabe lo que ocurrió? Samuel se atrasó. El profeta era el único autorizado en ese entonces para hacer el sacrificio. Y Saúl era el rey. ¿Sabe lo que hizo Saúl? Obedeció parcialmente. O sea, él hizo el sacrificio, pero lo hizo él. Y él no estaba autorizado por Dios para hacerlo. El que estaba autorizado por Dios para hacer el sacrificio era Samuel. Entonces fíjese, Saúl obedeció parcialmente, porque ofreció el sacrificio, sí lo ofreció, pero no lo ofreció como Dios quería, ni cuando Dios quería. Saúl le dijo a Samuel: vi que te atrasabas, vi que no llegabas, y por eso yo hice el sacrificio. Pero acá Samuel le dice a Saúl: has obrado neciamente. Enseñanza: toda obediencia parcial es necedad. Toda obediencia parcial no es sabiduría. Has obrado neciamente. Y mire lo que le dice: no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. ¿Pero por qué? Yo imagino a Saúl alegando: ¿pero por qué? Si había que hacer un sacrificio y lo hice. Sí, pero lo hiciste tú y no tenías que hacerlo tú. Pero es que te atrasabas. No iba a ser en el tiempo adecuado. Bueno, si Dios me atrasó es porque Dios lo quería después. Punto. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Escuche, toda desobediencia u obediencia parcial tiene consecuencias. Tu reino no perdurará. Y mire lo que le dice: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Esto es, todo corazón obediente es un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren tener un corazón conforme a Dios? Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15, verso 10 al 11. Mira lo que dice la escritura. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. ¿Qué pasó aquí? Saúl volvió a obedecer parcialmente. Dios le había dado una instrucción a Saúl. Dijo: quiero que destruyas a Amalek. Amalek era un pueblo enemigo que siempre trajo problemas a Israel. Y Dios le dijo: quiero que lo destruyas por completo. No dejes a nadie vivo. Duro, ¿verdad? ¿Y sabe lo que hizo Saúl? Los mató a todos, pero se quedó con los ganados, con lo mejorcito, y le perdonó la vida a Agag, rey de Amalek. ¿Se da cuenta que con Dios o somos o no somos? Saúl obedeció parcialmente. O sea, cuando llegó Samuel, Saúl dijo: lo maté a todos. ¿Ah? Mentira. No los mató a todos, dejó el ganado y dejó a Agag, rey de Amalek. Y Dios lo consideró eso como desobediencia. Vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme, no ha cumplido mis mandamientos. No ha cumplido mis mandamientos. Toda obediencia parcial para Dios es desobediencia, amados. En ambos casos, Saúl obedeció parcialmente,
Pero esa obediencia parcial, Dios la consideró desobediencia total. Escuche, toda desobediencia parcial, Dios la considera desobediencia total. Entonces, cuando Dios le dé una instrucción, el Señor, a su vida, procure obedecer todo lo que Dios le diga, donde Dios le diga, de la manera que Dios le diga y cuando Él le diga. Amén. Tenemos que aprender a obedecer al Señor. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Mire lo que Samuel le dice a Saúl. Le dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Fíjese que para el Señor tiene más valor la obediencia que el sacrificio. Dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Amado, no haga tanto sacrificio. Obedezca al Señor. Obedezca al Señor. Obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Wow. La desobediencia Dios la compara con la iniquidad o la maldad y la idolatría. ¿Sabe por qué para Dios la desobediencia es igual a idolatría? Porque en la idolatría yo soy mi propio Dios y hago mi propia voluntad. Yo soy mi propio ídolo. En la desobediencia yo soy mi propio Dios. Entonces para el Señor la desobediencia es idolatría. Dice, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo. La desobediencia tiene consecuencias, amado. Por lo tanto, la obediencia verdadera es hacer lo que Dios dice que haga, como Él quiere que lo hagamos, cuando Él dice que lo hagamos. Por tanto, obediencia parcial es, ¿qué es la obediencia parcial? Desobediencia. Mire lo que dice luego en Hechos 13:22. Dice, les levantó, hablando de Dios, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, un corazón conforme a Dios hace todo lo que Dios quiere. En otras palabras, un corazón conforme a Dios es un corazón obediente. Amén. Ahora, ¿qué es la desobediencia? Escuche, la desobediencia es una condición del corazón de ser impersuadible. ¿Me oyó? La desobediencia es la condición del corazón de ser impersuadible. Esto es, por más argumentos que usted le dé a la persona de que tiene que obedecer a Dios, su corazón se ha hecho impersuadible. O sea, no hay ninguna intención de obedecer al Señor. Escuche, la desobediencia es una actitud del corazón que no permite que nada ni nadie, en especial Dios, nos persuada de ver un asunto o situación como realmente es, ni que respondamos a ella apropiadamente. O sea, la desobediencia, en otras palabras, es ceguera espiritual. No me permite ver la realidad como Dios la ve y me hace verla como yo quiero verla para yo tomar mis propias decisiones. El corazón sano obedece. Un corazón herido nunca obedece u obedece parcialmente. Y ahora escucha acá, esto es grave. Cuando alguien no quiere obedecer a Dios, termina obedeciendo a Satanás. Cuando yo no quiero obedecer a Dios, termino obedeciendo a
a Satanás. Entonces, amado, nosotros debemos de procurar tener un corazón conforme al Señor. Por eso es tan importante que usted en sus momentos de oración le diga: Señor, cambia mi corazón. Señor, examina mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Señor, examina mi corazón y quita el pecado de mi corazón. Señor, circuncida mi corazón. Señor, y esta es una oración más peligrosa todavía: Señor, quebranta mi corazón. A veces oramos cosas que ni sabemos lo que significan. Señor, quebranta mi corazón es: Señor, fuerza mi corazón para que se vuelva a ti, sin importar las consecuencias de lo que me ocurra a mí. ¿Por qué? Porque es el padecimiento muchas veces el que produce la obediencia. Jesús, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Ahora escuche, esto es muy importante, amados. La desobediencia es la raíz. Escucha. La desobediencia es la raíz de la derrota del creyente. Se lo voy a decir de nuevo. La desobediencia es la raíz de la derrota del creyente. Un creyente derrotado es un creyente que antes ha sido desobediente. La desobediencia es la raíz de la derrota del creyente. Escuche, Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz y Él nos dio la victoria sobre el diablo. Por lo tanto, la única forma en que el enemigo puede tener derecho legal para ejercer poder sobre nosotros es a través de nuestra desobediencia. Por eso que la raíz de la derrota del creyente es la desobediencia. Jesús derrotó, dice la palabra, que en la cruz del Calvario Él despojó, dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Cristo despojó al diablo de todo el poder y la autoridad que el diablo tenía sobre nosotros. Otra vez, y despojando a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos públicamente. Los expuso, los despojó de su poder. Entonces, ¿por qué yo como creyente vivo una vida en pecado y en derrota si Jesús ya los derrotó? La respuesta es nuestro corazón desobediente. Cuando yo soy desobediente a Dios y a la palabra de Dios, entonces el diablo tiene derecho legal para operar en mi vida. ¿Me está entendiendo, verdad? ¿Y cuál es la solución, pastor? Escuche, la solución es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, cerrar la puerta de la desobediencia y reprender al enemigo por atacar nuestra salud, nuestro hogar, nuestra economía o cualquier otra área de nuestra vida. Entonces, si usted está caminando en derrota, lo que tiene que hacer es arrepentirse. Y arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad. Es decir, si yo voy hacia allá, arrepentirme significa me doy la vuelta y ahora voy hacia allá. Y esa es una decisión que yo debo tomar. Amén. Eso es arrepentimiento. Mire lo que dice Romanos 16, 19 en adelante. Escuche. Dice, porque vuestra obediencia, ¿vuestra qué? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo por causa de vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. O sea, Pablo está hablando acerca de la obediencia de la iglesia de Roma. Vuestra obediencia
ha sido notoria a todos. Y mira lo que dice ahora. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea, cuando yo soy obediente, el Dios de paz aplasta a Satanás bajo mis pies. Ni siquiera soy yo el que lo aplasto. Cuando yo tengo un corazón obediente y mi obediencia es notoria delante de Dios, Él le pone la pata arriba a las tinieblas. Entonces no hay enfermedad, no hay muerte, no hay opresión, no hay una mala economía, no hay nada que se pueda resistir al poder de Dios cuando soy obediente. ¿Me sigue, verdad? Ya, pastor, como si fuera tan fácil ser obediente. Sí, yo sé que no es fácil ser obediente, pero le estoy relatando lo que pasa cuando somos obedientes. Y le dije, número uno, nuestra obediencia fluye de un corazón que, número uno, ama a Dios. Nuestra obediencia fluye de un corazón que tiene fe. Amén. Ahora, ¿cuál es la causa de que seamos desobedientes a Dios? O sea, hoy día tenemos que eliminar la cuestión de la desobediencia en nuestra vida de raíz. ¿Amén? ¿Me dice amén? Vamos a eliminar la desobediencia. ¿Cuál es la causa de que seamos desobedientes a Dios? De que seamos porfiados, tercos, de dura cerviz. Escuche, cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, o sea, cuando recibimos al Señor y nacemos de nuevo, comienza un conflicto que se desata en nuestro corazón entre la nueva naturaleza que tenemos de parte del Señor por haber nacido de nuevo, de un corazón que ahora quiere servir al Señor. Se establece un conflicto entre mi espíritu o mi corazón y mi naturaleza caída. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanos. Entonces escuche, antes de usted venir a Cristo, antes de usted recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, dice la palabra en Efesios que éramos hijos de desobediencia. O sea, usted no podía hacer nada más con respecto a Dios que desobedecer. Por eso que una persona que no ha rendido su corazón al Señor nunca va a poder obedecerle, nunca jamás. Entonces Efesios dice, ustedes eran hijos de desobediencia. Pero cuando venimos a Jesús y rendimos nuestro corazón a Él, algo ocurre en nuestro interior. Nacemos de nuevo. Eso dice la palabra. Nacemos de nuevo. Dice la palabra en Efesios. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y en pecados. Él nos da una nueva vida. ¿Ok? Nos da una nueva vida. Pero cuando usted recibe al Señor, usted no se va al cielo. ¿O sí? Yo lo veo acá. Yo estoy acá todavía. Recibimos a Jesús, pero no nos vamos al cielo al tiro. Recibimos a Jesús, nacemos de nuevo y entonces en mí comienza el deseo de algo muy raro que antes no me pasaba. Comienzo a desear obedecer a Dios. Pero hay otra parte en mí que no quiere. Porque sigo siendo humano. Se llama el viejo hombre. Se llama la carne. Entonces escuche, el apóstol Pablo dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, es que yo quiero normalizar la cuestión. Si le pasó al apóstol Pablo, ¿cómo no me va a pasar a mí? ¿Cómo no te va a pasar a ti? ¿Cómo no te va a pasar, Ángel? Si le pasó al apóstol Pablo, pero él decía, pero yo golpeo mi cuerpo, está hablando en sentido figurado, y lo pongo en servidumbre. O sea, él decía, me obligo a mí mismo. Entonces, cuando recibimos al Señor, empieza una guerra en nuestro interior. Entre mi espíritu nacido de nuevo que quiere obedecer a Dios y mi viejo hombre y mi carne que me quieren arrastrar de nuevo
a mi antigua vida. Eso es lo que pasa. Ahora, pastor, ¿esta lucha termina alguna vez? Así como que si oro lo suficiente, si busco al Señor, ¿va a terminar? No, esa lucha no va a terminar. Nunca. Hasta que usted o parta con el Señor o hasta que Cristo venga. O sea, esa lucha la vamos a tener siempre. ¿Sabe por qué le digo tenemos que normalizar esto? En el sentido de entenderlo, no que se nos haga una costumbre tampoco. En el sentido de entender y comprender que el Evangelio es algo que nos va a costar, amados. Que el Evangelio es una lucha constante por agradar al Señor. Pero sabe que mientras más nos metimos con el Señor, menos nos cuesta obedecer al Señor. Siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros en nuestro interior tenemos un perro bueno y un perro malo. Un perro bueno y un perro malo. Dígame. Párese nomás. El Emilio. Sí, más o menos. Que él me ofrecía que hiciera cargo de 4 camiones para hacerle la mantención. Y dije, amén nomás, pues vámonos. Pues. Démosle. Y dije, este era mi camino, pues, el camino que yo le pedí que me mostrara. Pues. Claro. Entonces, igual, no sé, le sirve como lo que yo estoy diciendo, es lo que yo me ha pasado. A mí, yo no vine aquí a la iglesia porque me dijeron que viniera, no. Yo sentí que yo necesitaba venir a cargar mi espíritu aquí. Amén. Igual a Amén. mí me cuesta, por ejemplo, de cantar, no sé, me cuesta lo que le decía al pastor, me cuesta moverme, como por ejemplo la niña, ella baila bien, pues, canta bien y todo, pues, pero a mí me cuesta, pero a lo mejor con el tiempo vamos a llegar a eso. Por eso, gracias. Amén. Entonces, se fija, o sea, hay una intención en él de servir al Señor, de una determinación. El Emilio vino hace unos meses atrás, vino como una vez, después no apareció más. Yo le pregunté a la Anita, oye, ¿sabía de el Emilio? Pero ¿sabe que de un tiempo, hace unas semanas atrás, Emilio está acá todos los domingos? Una constancia, una perseverancia. ¿Sabe? Eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Ser constantes, ser perseverantes en el Señor. Amén. Entonces, vuelvo acá. ¿Está aburrido? Ya llevamos 1 hora. ¿Me deja terminar el mensaje? Entonces, la causa de que seamos desobedientes es lo que les relataba recién. Esa lucha entre el espíritu y la carne. Por eso Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Entonces, escucha acá. ¿Cuál es el mayor enemigo de la obediencia en mi vida? El mayor enemigo de la obediencia es el viejo hombre. O sea, es el viejo Pablo. El Pablo antes de conocer a Cristo, ese es mi mayor enemigo. El Freddy antes de conocer al Señor, y el Freddy es otro hoy día. El Freddy de antes de conocer al Señor era más gordo, uno. O sea, tenía glotonería, era drogadicto, era alcohólico. Dejémoslo ahí nomás. Tranquilo. Entonces, escucha acá.
Ese era el Freddy antes de Cristo. Freddy conoció al Señor y cambió. Pero yo sé que en más de una oportunidad tú has tenido luchas con esas mismas áreas. Porque su espíritu nació de nuevo, pero su carne está ahí. Él tiene que luchar con eso día a día. Por eso que el apóstol Pablo dijo, cada día muero. ¿Usted qué tiene que hacer con su viejo hombre, su vieja mujer? Ejecutarlo. Negarlo. Ahora, ¿cómo yo establezco un camino hacia la obediencia? O sea, ya sé que el corazón que agrada al Señor es un corazón obediente. Ya sé que para ser obediente tengo que amar al Señor, número uno. Número dos, tengo que tener un corazón lleno de fe para con Dios. Ya sé que la causa de que sea desobediente al Señor a veces es que hay una lucha interna en mi vida. ¿Qué hago? Vamos a lo medular. ¿Qué hacemos? ¿Cómo establecemos un camino de obediencia? Número uno, tengo que despojarme del viejo hombre. Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. O sea, el viejo hombre no tiene remedio, está viciado conforme a los deseos engañosos. Escuche, el hombre viejo o el viejo hombre no puede ser vencido con psicología o consejería. El viejo hombre no puede ser vencido con leyes o estándares culturales. El viejo hombre no puede ser vencido con religión. El viejo hombre solo puede ser vencido haciéndolo morir. O sea, el remedio está en ejecutar el viejo hombre a través de la crucifixión espiritual. La cruz es la única solución para el viejo hombre. Vamos a ir a Gálatas 2:19. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, con Cristo he sido juntamente crucificado. Wow, ¿se da cuenta cómo Pablo, él dice, yo sé que hay un viejo hombre en mí que necesito crucificar? Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo he sido juntamente crucificado y les tengo una noticia, dijo Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. O sea, en otras palabras, Pablo lo que estaba diciendo es, crucifiqué a mi viejo hombre y ahora hago todo lo posible para que el Hijo de Dios, Cristo, Él viva su vida a través de mí. Amén. Vamos a ir a Colosenses 3:5. Mire lo que dice el apóstol Pablo acá. Me encanta Pablo, es tan tremendo. Por eso me pusieron Pablo. Mire, Colosenses 3:5. Haced morir. Diga conmigo, tengo que hacer morir. Dígalo fuerte, tengo que hacer morir. Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios. O sea, cuando yo camino en estas cosas, no puedo estar en paz con el Señor. ¿Me está siguiendo, verdad? Y la responsabilidad es mía. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Por eso que Pablo le dice a los colosenses, ustedes, chiquillos, tienen que hacer morir estas cosas. Ustedes. Versículo 7 dice, en las que también vosotros
anduvisteis en un tiempo. O sea, está hablando de nuestra vida pasada, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. O sea, usted podrá decir, pero pastor, yo ya no soy fornicario, no tengo pasiones desordenadas, no tengo deseos malos, ya no soy avaro, yo le doy al Señor. Pero mire lo que dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca, el andar con garabato de arriba abajo, habiéndoos, ¿qué cosa? Ayúdeme. Despojado ¿de qué? Del viejo hombre con sus prácticas. No mintáis unos a otros, y os habéis vestido el nuevo. Escuche, que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi viejo hombre? Con mi vieja María, con mi vieja Ruth. Despojarme del viejo hombre, y tengo que hacerlo morir. Entonces, número 1, ¿cómo establecer un camino a la obediencia? Diga conmigo, tengo que despojarme de mi viejo hombre. Se entiende que la mujer se tiene que despojar de su vieja mujer, ¿verdad? Número 2, eso número 1. Número 2, tengo que vestirme, diga conmigo, tengo que vestirme del nuevo hombre. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, no solamente tengo que despojarme del viejo hombre, sino que tengo que vestirme del nuevo hombre. Dice que está siendo renovado hasta llegar a la imagen del que lo creó. O sea, mi nuevo hombre, o mi corazón que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo de Dios, tengo que vestirme de ese nuevo hombre cada día. No el domingo a las 11 de la mañana y de ahí dejar que otra vez mi viejo hombre pase a gobernar mi vida, y después esperar hasta el siguiente domingo a las 11 de la mañana para que el nuevo hombre vestirme de... así no le va a resultar. Todos los días usted tiene que ir a la presencia de Dios. Todos los días usted tiene que orar, buscar al Señor, leer la palabra. Tiene que renovar la mente. ¿Qué es renovar la mente? Es sacar lo viejo de la mente y poner lo nuevo en nuestra mente. ¿Qué es lo que tiene, lo viejo de la mente que tiene que sacar? Bueno, es todo lo que usted hacía antes de Cristo. O sea, usted tiene que dejar los pensamientos de la droga, dejar los pensamientos de alcoholizarse, dejar los pensamientos de querer robar, dejar los pensamientos de querer fornicar, dejar los pensamientos de ira, dejar los pensamientos de todas esas cosas, y dejarlo eso y renovarse en su mente. O sea, poner en su mente lo que Dios está hablando en su palabra. Por eso es tan importante que usted, como un hijo de Dios, todos los días vaya a la palabra de Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar en este día a mi vida? Y usted lea los evangelios, usted va a leer acerca de Jesús, haciendo milagros. Su corazón se va a llenar de fe. Va a leer las cartas de Pablo, va a leer lo que dice acá en Efesios: hagan morir lo terrenal en vosotros. Entonces usted va a decir: wow, tengo que empezar a hacer morir estas cosas en mi vida. Tengo que renovar mi corazón, tengo que renovar mi mente, tengo que buscar al Señor. Si usted quiere ver cambio real y verdadero en su vida, usted es el responsable. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ahora usted me puede decir: pero pastor, es que yo no puedo. Lo que usted tiene que hacer es cambiar su mentalidad, permitir al Espíritu Santo que lo haga, y usted decir: no, se acabó esto que yo no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces tenemos que permitir al Espíritu Santo renovar nuestra mente, nuestra mentalidad, a través de rendirnos al señorío de Cristo y ser continuamente llenos del Espíritu Santo de Dios. Así se viste uno del nuevo hombre, que solo tiene una respuesta frente a Dios: la obediencia. El viejo hombre le dice a Dios: no te quiero obedecer. El nuevo hombre le dice a Dios: Señor, me rindo, quiero obedecerte a ti. Cada día usted tiene que hacer a Cristo el Señor de su vida. Cada día tiene que doblar su rodilla delante del Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Número 1, despojarnos del viejo hombre. Número 2, vestirnos del nuevo hombre. Y número 3, aplicar la gracia sobrenatural de Dios. La vieja naturaleza se expresa en rebeldía. La nueva naturaleza se expresa en obediencia. La decisión de negarnos y crucificar nuestra vieja naturaleza es nuestra. Nadie puede tomar esa decisión, solamente yo. Sin embargo, una vez que decidimos morir al yo, el Espíritu Santo debe empoderarnos con su gracia sobrenatural para llevar a cabo la ejecución. En otras palabras, esto no es algo que yo puedo hacer solamente por mi propia decisión. Necesito la gracia y el poder sobrenatural de Dios para llevarlo a cabo. Amén. No podemos transformarnos con nuestras propias fuerzas. Cuando tratamos de hacerlo, solo producimos obras muertas y religión. En cambio, cuando somos transformados por la gracia y fuerza de Dios, producimos el fruto del Espíritu en abundancia. Entonces, número 3, tengo que aplicar la gracia sobrenatural de Dios. Esto es decirle al Señor: Señor, yo me despojo del viejo hombre. Señor, yo me visto del nuevo. Pero Padre, yo reconozco que no tengo la fuerza para poder hacerlo, que no tengo el poder. Dame tu gracia para poder cambiar. Revísteme de tu poder para poder cambiar. ¿Cuántos me dicen amén?